que muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su iglesia Verso a Verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y un gozo, como lo estaba diciendo una vez más, siempre estar aquí y me da una alegría, un gozo enorme, como les decía. Todos los que estamos aquí, todos los que están en vivo escuchando la palabra de Dios, y no se trata otra vez del lugar ni de mí, sino del poder que la palabra de Dios tiene para transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. Siempre a veces queremos mostrar una transformación tal vez de afuera de afuera, pero adentro todavía tenemos mucho trabajo, ¿eh? El Señor, tenemos que dejarnos moldear por el Señor, que el Señor vaya haciendo esa transformación dentro de nosotros, que vaya echando afuera todo eso que nos está haciendo daño. Pero bienvenidos una vez más. Y antes de empezar al tema, quisiera felicitar a todos los mexicanos que andan celebrando la independencia. Y también Honduras, ¿verdad? ¿Celebra la independencia el día de hoy? Sí. Honduras. Entonces, todos los países que celebran independencia el día de hoy, no sé todos, pero sé que México y Honduras lo hacen el día de hoy. Y me ponía a pensar, yo no soy mucho de celebrar la independencia, y sobre todo ahora que todas las cosas que se han ganado o que se ganaron en la independencia de los países, creo que ahora se ha vuelto a perder todo. No sé si hay tanto, razón de hacer fiesta, pero sí tomar estos días para analizar. Yo me ponía a pensar, Señor, celebramos una independencia del opresor, pero lo ponía yo espiritualmente hablando y digo, ok, celebramos nosotros también independencia del opresor, porque teníamos un opresor antes de llegar a Cristo. Satanás nos oprimía y estábamos esclavizados de él. Llega el Señor y nos libera, nos independiza de él, pero ahora nosotros tenemos que ser dependientes de Cristo. No nomás nos quedemos, Señor, me libraste, me diste mi independencia del opresor, pero ahora tenemos que ser dependientes de Cristo, no solamente una semana después de convertidos, 1 año, 2 años, 10 años, sino toda nuestra vida, todos los días de nuestra vida tenemos que ser dependientes de Cristo. Entonces eso es lo que me ponía a pensar, digo, bueno, celebramos la independencia, un acto histórico, pero ahora tenemos que ser dependientes de Cristo, es lo que tenemos que celebrar todos los días. Así es que dicho eso, también antes que se me olvide, muchas felicidades a Aris, que cumple años el día de hoy, una hija espiritualmente hablando en Cristo, muy amada de nosotros, a ella y a su familia. Muchas felicidades, Aris, que Dios te siga bendiciendo y dando fortaleza y ánimo para seguir caminando con Él. Así es que felicidades. Ahora, la semana pasada comenzamos el capítulo 6 de esta carta de Corintios. Vamos verso a verso y ha sido un viaje, y estaba analizando los siguientes temas con mi esposa y le decía, Pablo empieza a entrar a la cocina, a la recámara, a todos lados, y no Pablo, sino el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Hablándonos. Y van a ser unos temas, hermanos, que nos van a hacer meditar, nos van a hacer de repente así como que, un poco incómodo, como que está caliente, ¿no? Súbele al aire. Porque van a ser temas difíciles, y temas que, al menos yo, hermanos, yo aprendí muchas cosas. Obviamente sabía muchas de las cosas, pero me encanta cómo podemos aprender todos los días. El Señor nos tiene algo que enseñarnos todos los días. Si nosotros nos sumergemos en su palabra, si le decimos, Señor, enséñame el día de hoy, Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Y esta porción que vamos a ver, yo la había leído muchas veces, pero el Señor me mostró algo que yo no había puesto atención, que ya lo había visto, pero no lo había analizado como Él me lo enseñó. Así es que, gloria a Dios, me encanta. Vimos lo que es una inmoralidad sexual en la iglesia, que estaba en la iglesia de Corintios, y la iglesia lo tomaba con mucho amor, ese pecado, esa inmoralidad sexual. Mostraban amor al aceptar a esta persona, ¿verdad? A pesar de estar haciendo esto a sabiendas de que no era bueno ante los ojos de Dios, pero se mostraban ofendidos
al ser ofendidos por sus hermanos. Y recuerden que vimos la semana pasada que estos hermanos cualquier cosa y, no, te voy a llevar a corte, hermano, porque me robaste, te voy a llevar a corte porque esto. Y veíamos que la iglesia de Corintios estaba tratando el pecado con amor, pero estaban tratando a los hermanos con discordia, estaban tratando a los hermanos pues en realidad con odio. Y Pablo dice, oye, ustedes están al revés, ¿por qué están tratando el pecado con tanto amor y a sus hermanos los están tratando mal? Estamos al revés, es lo que estaba diciendo Pablo. Entonces ahora vamos a hablar de un tema que el Señor a través de Pablo nos quiere hablar. ¿Qué hacer o cómo evitar caer en una inmoralidad sexual? ¿En verdad Dios se interesa de mi sexualidad? ¿En realidad Dios se interesa de lo que estoy haciendo yo en lo oculto donde supuestamente nadie me ve? ¿En serio el Señor se interesa de eso? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El tema del día de hoy se llama lo permitido y lo que conviene. Lo permitido y lo que conviene, porque muchas veces decimos, pues es que todo el mundo lo está haciendo. Ok, tal vez está permitido, pero ¿me conviene? ¿Nos conviene hacer ese tipo de cosas? La iglesia de Corinto tenía preguntas. Acuérdense que esta carta de los Corintios es una respuesta a varias preguntas que le habían hecho ya a Pablo. Entonces por eso Pablo escribió esta carta. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Y así como la iglesia de Corinto tenía preguntas sobre este tema, yo estoy 100% seguro que nosotros aquí el día de hoy tenemos preguntas también sobre este tema. Y el Señor nos las quiere responder el día de hoy. Así es que leemos la porción que nos toca hoy, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y vamos a terminar el capítulo el día de hoy. Y agárrense porque les digo que los temas que vienen están buenos. Lo permitido y lo que conviene. Vamos a leer. Padre, glorificamos tu nombre al leer tu palabra. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por este tiempo que podemos tener alabándote, adorándote, Señor, y en tu palabra que nos muestra, como dice ella misma, un espejo, Señor, y nos miramos y tantas cosas, Padre, que sabemos que tú estás trabajando, porque aún tu palabra dice que tú has comenzado una obra en cada uno de nosotros, y Padre, no vas a parar hasta llevarla a perfección, hasta llevarla a término, Señor, que va a ser hasta que veamos tu imagen, tu carácter, tu corazón en cada uno de nosotros. Padre, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tomar esta palabra y que caiga en esa buena tierra, que caiga en nuestro corazón y empieza a ser rema, y empieza a sacar, a mostrarnos las cosas que tenemos que cambiar, y ayúdanos, Señor, a cambiar eso, Señor.
glorificamos tu santo nombre, ponemos en tus manos este tiempo. Todos los que están aquí, todos los que están escuchando a través de las redes sociales, los ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Y el versículo 12 le da la dirección o le da el rumbo que queremos tomar el día de hoy. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Somos, hermanos, somos verdaderamente libres en Cristo. Somos verdaderamente libres en Cristo. Me encanta un dicho que dijo San Agustín. Dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Está tan hermoso, ¿por qué? Porque cuando tú amas a alguien, quieres que siempre agradarle, quieres tenerlo contento, quieres siempre darle una sonrisa a su cara, ¿verdad? Siempre cuando tú amas a una persona, eso es lo que quieres, siempre agradarle. Y esto que dice San Agustín, dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Cuando amamos a Dios, entonces hacemos todas las cosas en amor a Él, para agradarlo. Entonces me encanta eso que dice San Agustín. Cuando amas a Dios, no hacemos cosas que le ofenden. Amas lo que Él ama y quieres agradarlo todo el tiempo. Más adelante en el capítulo 13 Pablo nos dice precisamente eso. Sin amor somos como un fierro que nomás suena y hace puro ruido. Empieza a hablar de que puedes dar tu vida, puedes hablar en lenguas, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Pero dice Pablo, si no tienes amor, nada eres, nada somos, dice Pablo. Entonces, Colosenses 2.16, apúntelo, yo se lo leo, dice Colosenses 2.16. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. El 17 de esa parte dice, todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, por lo real y verdadero es Cristo. ¿Por qué digo esto? Cuando digo que somos libres en Cristo, hermanos, es porque no sé si ustedes se han topado con lo que es algo como legalista, cosas legalistas, personas o iglesias, doctrinas que te dicen, no, es que tienes que dejar de comer puerco, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Hermanos, una vez más, somos libres en Cristo. Amén. Tenemos libertad. Ahora, cuando hablo de esto, estoy diciendo de que en el Antiguo Testamento, en la ley, había cosas que se tenían que hacer para acercarse a Dios. Había cosas que tenían que hacer para poder tener una comunión con el Señor. Y son cosas que la ley dictaba que se tenían que hacer. Entonces yo sé que han escuchado este término que dice, no, es que nosotros ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y es cierto, y gloria a Dios por eso. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros no tenemos que, una vez que nos hemos entregado a Cristo, nosotros no tenemos que hacer nada para acercarnos al Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada para recibir mejor favor o más, es que yo estoy más parado con el Señor porque yo sí hago. Esas cosas, hermanos, ya no están. Ya no existen. Podrán decir, no, pues es que el pastor, como es pastor, no, pues ha de estar un escalón más arriba que yo. No, hermanos, todos tenemos el mismo acceso al Señor, todos tenemos el mismo acceso a la palabra de Dios, a la revelación, a todo, hermanos, todos somos iguales ante Cristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Que entonces todos tenemos la misma unción, que todos somos iguales por ese sentido. Ese es un extremo el cual podemos llegar a pensar que tenemos más favor con Dios o que somos superiores al otro hermano porque yo sí hago o yo dejo de hacer. Pensamos que el cambio exterior cambia lo interior y es al revés. Lo interior se refleja en lo exterior. Y ese es un extremo el cual podemos llegar a pensar que porque yo hago o dejo de hacer soy mejor o superior que el otro hermano.
Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Y quiero que vayamos a los dos porque podemos caer en uno o en el otro. ¿Cuál es el otro extremo? Que parece ser que cuando decimos, es que soy libre en Cristo, puedo hacer lo que yo quiera, podemos llegar a pensar que eso es una licencia para pecar. En fin, que ya soy yo salvo, ya Cristo ha pagado por mis pecados, entonces pues le doy vuelo a la hilacha, en fin, que ya pagó Cristo por mis pecados. Y ese es el otro extremo en el cual podemos caer y que es totalmente erróneo o igual que el primero. Como dicen muchos, y es que se me hace absurdo, y yo sé que han escuchado esto, se me hace absurdo que tú puedas hacer lo que quieras y luego nada más llegas y te arrepientes y ya. Suena bien, pero no trabaja así. Si en tu país tú has cometido un crimen, te meten a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están las leyes que te dicen no puedes hacer eso. Ahora, si nunca has cometido un crimen en este país o en tu país, donde sea, ¿eres libre? Sí, ¿verdad? Somos libres de hacer lo que queramos. Ahora, si vas tú en la calle, vas manejando y hay un letrero que dice que no puedes manejar a más de 40 millas por hora o 40 kilómetros, no sé, cualquier sea la medida de donde tú vienes. Pero si manejas más de esos 40 millas o esos 40 kilómetros, te para la policía. Y dirás tú, entonces, ¿soy libre o no soy libre? O sea, si soy libre, ¿por qué no puedo yo ir más de 40 kilómetros si yo quiero? Yo soy libre para hacer eso. Y sí lo eres libre para hacerlo, pero hay un problema, que nuestra libertad necesita mantenimiento. Cuando nosotros vamos, usando este ejemplo, usando nuestro carro a más de 40 millas por hora, entonces ya estamos nosotros quebrando una ley. Que la primera ley es que no solamente estamos poniendo en peligro nuestra vida, sino la vida de los demás. Estamos nosotros entonces ya pisando el derecho de alguien más. Libertad no es igual a libertinaje. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Romanos 6:15 dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera. No porque la ley ya ha sido pagada por Cristo, significa que nosotros vamos a decir, entonces vivo sin ley. No, hermanos. Por eso es donde entra el amor. Ahora nosotros no manejamos más de 40 millas por hora, no porque no pueda, tú lo puedes hacer, pero por amor a tu prójimo no lo haces. ¿Por qué? Porque estás tú pisando sus derechos, estás tú pisando su libertad y estás poniendo en riesgo a ti mismo y a personas. Gálatas 5:13 dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Somos libres, pero no podemos usar nuestra libertad para pecar. No significa que tenemos licencia para pecar y hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque no todo edifica, no todo conviene. Dice Pablo, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo conviene. Es ahí donde entra nuestra madurez espiritual. ¿Recuerdan cuando vimos en unos capítulos anteriores que dice el hombre espiritual todo lo juzga? El hombre espiritual, el hombre maduro, todo lo discierne. A ver, vamos a ver, ¿esto me conviene? No me conviene. ¿Esto edifica? No edifica. Ahí es donde el Señor nos da la libertad de elegir, de tomar nuestras decisiones. ¿Vas a amarme o no? El Señor no quiere que la amemos a fuerzas. El Señor, por eso dijo, ahora tú eres libre, ahora estamos en la gracia. Quiero que todo lo que tú hagas, no lo hagas porque es que la ley dice, pero en realidad yo quiero ir a 50 en esta calle, yo quiero meterle pata. El Señor no quiere que estemos así en ese yugo, quiere que seamos libres y que si vamos a manejar al límite de velocidad es por amor. No a Dios. Porque tengo que ir a la iglesia. Hermanos,
Esa es una. Gloria a Dios. El cristiano no tiene que ir a la iglesia. Amén, amén. Hay personas que me dicen, es que en realidad tengo que ir. Le digo, no, es que no tienes que ir. Nadie tiene que ir a la iglesia, hermanos. Los hijos de Dios, los cristianos, queremos ir a la iglesia. Queremos estar en la iglesia. Queremos adorar con nuestros hermanos. Queremos ser expuestos a la palabra de Dios. Queremos estar en la iglesia. El día que tú tienes que ir a la iglesia, hermano, no vayas. No vayas. Porque el Señor no quiere nada fuera. El Señor es un caballero. El Señor no te va a obligar, no te va a hacer manita de puerco para que tú hagas algo. Tienes que hacerlo por amor. Por amor. Vamos para Romanos, por favor. Ahí sí quiero que me acompañes porque Pablo lo explica mucho mejor que yo. Romanos 14. Y vamos a leer una porción grande, pero él lo explica muy bien y quiero que lo leamos todos juntos. Romanos 14, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios, Romanos 14, 13, dice, por tanto, no sigamos juzgando unos a otros, más bien propongamos no poner tropiezo al hermano ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor, fíjense lo que dice aquí, yo sé y confío en el Señor que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. ¿Qué significa esto? No, es que hermano, es que para mí, por ejemplo, y bueno, déjenme poner esto que tiene que estar bien claro. Lo que está hablando aquí Pablo es de que, bueno, es que lo que está diciendo es que si para ti es impuro, pues lo es, pero si para el otro hermano no lo es, pues no lo es. Ahora, lo que estoy hablando aquí son cosas que la palabra no especifica claramente. Son las grises que le llaman. Hay cosas que la palabra dice, esto es pecado y es pecado. Ahí no podemos nosotros decir, bueno, es que para mí no es tanto pecado. Ahí no tenemos nosotros opción de decir, de poner nuestra propia idea, de decir, bueno, es que para mí es pecado, para mí no es pecado, para ti sí lo es. No. Lo que el Señor dice que es pecado, eso es pecado y la palabra nos dice claramente, no robarás, no adulterarás, todas esas cosas no están sujetas a nuestro criterio. La palabra de Dios lo dice claramente y es pecado. Lo que está hablando aquí es, por ejemplo, el fumar. Vamos a suponer. No hay ninguna palabra, no hay ningún versículo en la Biblia que dice no fumarás, no fumar. No lo dice. Pero es donde empieza nuestro criterio a decir, ok, todo me es lícito, pero me conviene, me edifica. Y vamos a seguir viendo lo que dice Pablo. ¿Hasta qué nivel podemos llevar ese tipo de cosas? Por si no sabían, hay un predicador que vivió el siglo pasado que se llama Charles Spurgeon. Este hombre le dicen el príncipe de los predicadores. Tenía una iglesia grandísima en Inglaterra y fue uno de los predicadores, y si leen sus libros son revelaciones del Señor increíbles. Este hombre fumaba antes. Y hasta que él llegó a Romanos y leyó esto. Pero vamos a seguir leyendo para que vean lo que quiero decir con eso. Entonces 14 dice, lo es impuro, lo es para él. 15, pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. Si tomamos un poco el ejemplo, como lo decía hace rato, hay iglesias, hay doctrinas que dicen, no, es que en Levítico 11 está una serie, una lista de alimentos que no puedes comer, que son alimentos impuros. Y hay personas que siguen esa dieta, una dieta kosher que le dicen. Entonces dice aquí Pablo, si tú tienes un hermano que sigue esa dieta y para él, si te ve comiendo cerdo, si te ve comiendo camarones, o son una de las cosas que están en esa lista, si para él es pecado y se le hace tropiezo, se le hace que estás ofendiendo al Señor, dice Pablo, no lo hagas. Si para ti, si tú eres libre en Cristo y para ti no es impuro, porque en realidad el Señor dijo,
no llames impuro lo que yo ya he Amén. limpiado. Pablo, come lo que tú quieras. Pero si tu hermano, si eso hace tropezar a tu hermano, dice Pablo, entonces no lo hagas. Dice, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel que por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. ¿Qué significa eso? Para mí no está mal, pero no hagas que porque tú estás comiéndote tus camaroncitos, entonces diga el hermano, no, es que el hermano o el Cristo, mira, o sea, empiezan a hablar mal del bien que estás haciendo. Amén. O como dice el dicho que tenemos nosotros, no hagas cosas buenas que parezcan malas. 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, no se trata de lo que comes o lo que bebes, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas son limpias. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que comemos. Lo que está diciendo aquí es esto. ¿Sabes qué, hermano? A mí me vale que para ti sea impuro. Yo me quiero echar mis carnitas, mis camarón, mi cóctel de camarón. Y ¿sabes qué? A mí no me importa si para ti es tropiezo. Yo soy libre en Cristo. Espérame. Sí eres libre en Cristo, para ti no es impuro, pero tú estás poniendo tropiezo al hermano. Y dice Pablo, no hagas eso. No hagamos que por nuestra libertad el hermano tenga tropiezo y el hermano empiece a tener problemas por eso. Una vez escuché un testimonio de un pastor que se juntaron, estaba predicando este pastor. Y dice este pastor que él de repente se echó una copita de vino. Y la palabra de Dios no dice en ningún lado que no tomes. Dice la palabra de Dios, no te emborraches. Ese es un pecado. Entonces este predicador dijo, bueno, es que la palabra de Dios no dice. Y sí, no dice. Y él predicó eso. Pero ¿qué pasa? En la congregación había alguien que acababa de salir de alcoholismo, que él tenía problemas con el alcohol. Entonces él dijo, pues si el pastor creo que se llamaba apóstol este hombre, que si el apóstol pues echa una copita, ¿por qué yo no? La palabra no dice. ¿Y qué pasó? Ese hombre regresó al alcoholismo. Eso es lo que dice Pablo. Dice, oye, si tú eres libre para hacer eso, gloria a Dios. Pero no es, si estás con un hermano que tiene problemas de alcoholismo, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, no hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque entonces ya tu libertad se está volviendo pecado. Por tú echarte tu copita de vino, estás haciendo que un hermano caiga en un pecado. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Dice Pablo, ¿sabes qué? Si esa copita de vino que tú eres libre para tomártela hace caer un hermano, no te la tomes. No te la tomes. Por eso dice, terminando ese mismo versículo ahí en el 12, amén. Dice, hey, yo todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo conviene. Yo no voy a caer en algo que me mantenga en cadenas, dijo Pablo. Seguimos leyendo y quiero terminar. No destruya, en el 21 dice, lo mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga que tu hermano tropiece o se ofenda o que se debilite. ¿Tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso aquel quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción, y lo que no hace por convicción es pecado. ¿Qué significa eso? Que si tu conciencia, tu corazón te dice, no, es que el tomar es malo, no quiero tomar, pero de todos modos, este brother toma, entonces yo me voy a echar una copita. Ahí ya dice la palabra de Dios, cuidado, porque ya estás entrando en pecado, porque no lo haces por fe, no lo haces por convicción, lo haces por satisfacer tu carne. Yo sé que de repente es así como que, pero la palabra de Dios lo dice claramente aquí en Romanos. Dice, pero el que duda acerca de lo que come, ya sea condenado. Si tú tienes dudas
de que si es pecado o no es pecado, que es impuro o es impuro, no es bueno delante de Dios, no lo hagas. Si tú tienes duda, no lo hagas. El 15:1 dice: así es que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Es más importante el amor a mi hermano que mi libertad. Es más importante, y apunten esto por favor, es más importante el amor a mi hermano que mi libertad. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Hermanos, busquemos siempre la edificación del cuerpo y no por nuestra libertad hagamos que un hermano caiga, por nuestra libertad dejemos de ser edificados mutuamente. Tengamos a Dios. mucho cuidado de cómo nosotros ejercemos nuestra libertad en Cristo. Y una vez más les digo, lo que la Biblia dice pecado, ese es pecado, no es de que yo soy libre en Cristo para pecar. No, Señor. Somos libres de hacer todo, más no todo edifica, no todo conviene. Lo que la palabra de Dios dice que es pecado, ese es pecado, punto. Nadie tiene derecho a cambiar eso. Entonces, seguimos. Amén. Versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos, pero Dios destruirá tanto al uno como a los otros. Chequen esto, el cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Esto de que el estómago los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, es un dicho que estaba en ese tiempo en esta iglesia, diciendo, bueno, pues si el estómago es hecho para comer, pues échale comida. Si el cuerpo se hizo para tener relaciones sexuales, pues dale, ten relaciones sexuales. Esta idea que tenían los corintios estaba un poco infectada por algo que se le llama, una filosofía que se le llama el dualismo. ¿Qué es eso? En su definición básica es esto, de que el cuerpo es pecaminoso, no tiene solución. El cuerpo se va a quemar y va a ir, dice la palabra de Dios, que el cuerpo va a regresar al polvo. Entonces lo que esta filosofía decía es de que, bueno, ya que el cuerpo no tiene solución, el cuerpo es pecaminoso, la carne es pecado, pues no importa lo que hagas en la carne, mientras que tengas tu espíritu y tu alma puros, no importa lo que hagas en el cuerpo. Es lo que esta idea, este dualismo dice. Dice, pues tú dale vuelo a la hacha, en fin, que tu cuerpo de todos modos va a regresar a la tierra, no importa. Pero hay dos problemas muy grandes, hay más problemas, pero hay dos problemas que quiero tocar en cuanto a esta filosofía. Porque aún esta filosofía la vemos hoy en día y la vemos en las iglesias. Primer error. Caemos en los lazos del pecado y en los apetitos de la carne. Hermanos, el pecado en la carne es muy dominante. Es muy dominante. ¿Por qué crees que una y otra vez la palabra de Dios nos advierte? Siempre dice, andemos en el espíritu, no en la carne. Andemos en el espíritu, no en la carne. ¿Por qué la palabra de Dios dice una y otra vez eso? Hermanos, porque cuando nosotros alimentamos a la carne pide cosas pecaminosas. La carne no tiene solución. Nuestra carne siempre le gusta el pecado y va a ir siempre caminando al pecado, si no hay una fuerza más grande que la detiene. Esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Es lo único. Tu fuerza de voluntad, tus buenas ideas, eso no va a detener a la carne. Eso tal vez lo detiene en las películas de Disney, pero en la vida real, tu buena voluntad no va a detener los deseos pecaminosos de la carne si no tienes al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios, conocerás la verdad, conocerás a Jesús y serás verdaderamente libre. ¿Libre para qué? Y eso lo he dicho muchas veces y siempre lo diré. La libertad de decir no al pecado, la libertad de decirle no a la carne, solamente viene a través del Espíritu de Dios. Por eso cuando conocemos a Jesús, podemos ser libres verdaderamente. Libres verdaderamente.
Las cosas naturales del cuerpo, en este caso el tema que está hablando Pablo, es el sexo. El sexo, la sexualidad, es natural del cuerpo, pero el abuso de esta esclaviza. Y no solamente esclaviza, pero nos puede llevar a una total perdición. Hermanos, lo hemos visto, yo personalmente lo he visto infinidad de veces, aún yo he estado en este camino. No solamente se los puedo decir por experiencia de que lo veo, sino experiencia personal. El sexo fue creado para Dios, para que el hombre se gozara, pero este tiene su lugar y tiene sus límites. Los límites más básicos de esto es dentro del matrimonio y entre un hombre y una mujer. Hermanos, cuando nosotros quitamos ese diseño, cuando nosotros empezamos a poner nuestra opinión, nuestra propia idea, es que yo no creo que sea así, porque yo siento esto, yo siento el otro, hermanos, el Señor diseñó el matrimonio, el Señor diseñó el sexo para eso, para que el hombre se gozara. Pero cuando nosotros empezamos a cambiar ese diseño, cuando nosotros empezamos a distorsionar lo que el Señor creó, hermanos, entonces se hace un completo desastre, un completo mugrero. Y lo podemos ver el día de hoy. Cuando usamos nuestros cuerpos de forma inadecuada, pagamos consecuencias, y consecuencias muy caras. Hace poco me preguntaba mi hijo, ¿de dónde viene el SIDA? ¿Y saben de dónde viene, hermanos? Precisamente de esto, de cuando quitamos el diseño perfecto de Dios y lo distorsionamos y nosotros empezamos a guiarnos por lo que sentimos. Es donde empiezan todas esas enfermedades venéreas, todas esas enfermedades que vemos ahora. No es que Dios creó el SIDA, sino el SIDA es el pago del pecado por nuestra rebelión, por nuestra forma de cambiar el diseño que el Señor tenía para eso. Cuando nosotros empezamos a meter mano al diseño que Dios tenía, hermano, lo estamos echando a perder. ¿Qué significa esto entonces? Y muchas personas llegan a este extremo. No, pues si el sexo trae enfermedades, si el sexo es un pecado fuera del matrimonio, pues no tengamos nada, entonces no tengamos sexo. No, es que el sexo en sí no está mal. El problema es cuando lo sacas de sus límites, que es entre un hombre y una mujer que son casados. Cualquier otra actividad fuera de esos límites es perversión, es el pecado, es lo que nos lleva a la perdición, es completa perdición. No, pues es que ahora todo el mundo pues ya vive en unión libre y pues ya después a ver si nos casamos. Hay personas, hermanos, que viven en unión libre por años. Eso es pecado. Eso es pecado. El Señor dice, hombre y mujer solamente, no hombre con hombre, mujer con mujer. Hermanos, ¿hasta dónde llega la perversión? De que cuando sacaron el diseño de hombre y mujer, hermanos, llega a tal perversión a que el hombre o la mujer empieza a tener relaciones con animales. Eso es satánico, eso es demoníaco, hermanos, pero eso llegamos cuando nosotros sacamos el diseño de Dios. ¿Tú crees que Dios diseñó el cuerpo para que tuviera intimidad con un animal? Hermanos, no. Eso es cuando lo sacamos completamente fuera de sus límites. Segundo error de esta filosofía de dualismo, que si entonces la carne es pecaminosa y no tiene solución, entonces Dios no vino en carne, porque como Dios, siendo bueno, totalmente bueno, no hay nada de malo en él, ¿cómo pudo entonces encarnarse en un cuerpo? Lo que esta filosofía dice entonces es de que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede encarnarse en un cuerpo que es malo. Pero es ahí donde está el error de esta filosofía. Uno, que nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que es hijo de María, pero es hijo de Dios, lo cual significa que no tiene ese pecado original con el cual tú y yo nacimos, que viene de Adán.
Nosotros heredamos ese pecado original y nosotros desde nacimiento somos pecadores. Nosotros, acuérdense, no somos pecadores cuando empezamos a pecar. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. No significa que mi hija de 3 años, ya me dijo una mentira. No, mi amor, ya te acabas de convertir en una pecadora. No. Desde que nació con ese pecado. Desde que nació, ella necesita un Salvador. Ella necesita de Jesucristo. Entonces, esos son los 2 errores por los cuales podemos caer cuando introducimos ciertas filosofías como esta del dualismo al Evangelio o a la iglesia o a nuestros pensamientos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Porque usan la verdad y le empiezan a torcer para decir cosas que no son. Porque sí, es verdad, esta carne no tiene solución. Pero el Señor nos dice en Romanos 12:2 dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿será importante el cuerpo para el Señor? Claro. Porque no solamente nos dice presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, pero la palabra nos dice una y otra vez, tu cuerpo es el lugar donde el Espíritu Santo ahora está morando. Y vamos a ver eso más adelante ahorita. Primera de Juan 1:8, apúntenlo, yo se lo leo, dice, si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no mora en nosotros. Porque podemos decir, bueno, pues yo ya no tengo pecado, ya soy limpio, pero no, tengamos cuidado, seguimos pecando, necesitamos de Cristo todos los días. Versículo 15, regresamos allá a Corintios, dice, ¿acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los 2 serán un solo ser. Pero el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Esta iglesia, probablemente infectados por esta filosofía de dualismo o dualista, no veían mal el acostarse con prostitutas. Si recuerdan, lo he dicho un par de veces, en esta ciudad de Corinto había mucho lo que era la adoración a Afrodita. Esta diosa o semidios era el dios o la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, de la sexualidad. Y la manera como rendían ellos culto a esta diosa era teniendo prostitutas que se acostaban con los que venían a adorar a esta diosa, ¿verdad? Tenían relaciones sexuales. De esa manera daban adoración a esta diosa. Entonces, esta iglesia no tenía problema con eso. Decían, bueno, es que la carne, pues, es carne. Como decía aquí el dicho, es que pues, la comida es para comer y el estómago es para meterle comida. El cuerpo nos hizo el Señor con órganos sexuales, pues es para tener sexo. No, tengamos cuidado con eso. El Señor dice, no, es que sus cuerpos son de Cristo. Sus cuerpos ya no son de ustedes. Han sido comprados por sangre, por Jesucristo. Ustedes ya no son dueños de ustedes mismos, dice el Señor. Ahora, nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Dios mismo mora en nosotros. Cuando cometemos nosotros una inmoralidad sexual, es como si tomáramos a Jesucristo mismo y lo hiciéramos partícipe de eso. Es lo que está diciendo aquí. Yo sé que es fuerte, pero es lo que está diciendo. Le platicaba a mi esposa en la mañana y decía, ¿vas a decir eso? Digo, pues es lo que dice la palabra. Si yo escogiera el tema, yo me brinco esta hoja y vamos a lo que sigue. Hermanos, porque es un tema que creo que todos hemos caído en esto. Hermanos, la flecha número 1 de Satanás es atacar tu carne. Y la flecha número 1 que usa para atacar tu carne es la sexualidad. Y vamos a ver por qué. No es una idea que yo tengo. Vamos a ver por qué. Ahorita les digo por qué. Entonces dice Pablo, oye, ¿cómo crees que vas a tomar tú a Cristo y lo vas a hacer partícipe de esto? Que no, de ninguna manera, que Dios no lo quiera, dice Pablo.
Y esto es donde quería hablarles un poco de lo cual yo aprendí un poco en este estudio. Dice ahí la palabra de Dios que la escritura dice los dos eran un solo ser. Está en Génesis 2:24. Hermanos, cuando hay una intimidad sexual, no solamente es el cuerpo el cual se está uniendo. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué significa eso? Que somos hechos del cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra de Dios, cuando dice ahí que el hombre y la mujer serán una sola carne, hermanos, está hablando de esa unión, de una unión de tu cuerpo, de una unión de tu espíritu y de una unión de tu alma. Por eso dice, oye, pero el que se une con el Señor es un espíritu con Él. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una relación íntima entre un hombre y una mujer, no solamente es lo físico, sino es tu cuerpo, o que es lo físico, el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, todo tu ser está involucrado en esa unión. Ahora ponte a pensar en esto, hombre, mujer, cuando tú te metes en una relación con alguien, no solamente es tu cuerpo, estás usando todo tu ser en esa relación, hombre y mujer. Tengamos cuidado, no hagamos como ahora el mundo tiene la relación íntima, que era algo que tenía que ser o tiene que ser puro, tiene que ser santo. El mundo lo ha tomado y lo ha hecho pedacitos, lo ha tomado hasta el fondo, lo ha hecho lo más bajo posible. Ahora el sexo es cualquier cosa, acuéstate con quien sea, cuando quieras, como sea, con cuanto sea. O sea, han hecho de eso que el Señor lo diseñó tan sagrado y puro, lo ha tomado el mundo y lo ha hecho trizas. Respeta tu cuerpo, mujer, respeta tu cuerpo, hombre. Si tú no eres un hombre casado, una mujer casada, guárdate, especialmente si eres un hombre o una mujer cristiano. El mundo ha querido rebajar el sexo a meramente un apetito del cuerpo, como comer, como decían los corintios. Pues la comida es para el estómago para la comida, dale chay. Si tengo hambre, como. Si tengo ganas de un deseo sexual, lo satisfago. El Señor puso todos estos sentimientos en nosotros, estas necesidades, pero cuando mal se usan o se abusan, distorsionamos el diseño natural y original por el cual fue diseñado. Vamos a ponernos a pensar en algo, hermanos. El Señor puso todos los sentimientos que tenemos nosotros: alegría, enojo, dolor. Diríamos, Señor, ¿para qué pusiste, por qué hiciste que el hombre, y hablando de hombre y mujer, el hombre sintiera dolor? Pero, Señor, yo no quiero sentir eso. ¿Quién le gusta sentir dolor? A nadie, ¿verdad? Pero ¿para qué entonces el Señor puso el dolor o ese sentimiento de dolor en nosotros? El dolor, cuando tenemos dolor físico, nos avisa que, oye, hay un problema. Imagínese si te rompes un pie y no sientes dolor. No nos daríamos, oye, hay un problema porque estoy caminando así. Hey, tienes un pie roto. Cuando hay dolor en nuestro ser, en nuestra alma, por así decirlo, nos quiere decir, hey, vas por un camino equivocado. El dolor, hermanos, es un aviso. Hey, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Cuando sentimos dolor es que nos está avisando, hay un problema. Hay un problema. Cuando sentimos dolor, muchas veces es porque el Señor nos quiere decir, recordar, tú no eres de este mundo. Porque imagínense, hermanos, si siempre estuviéramos alegres, si nunca tuviéramos dolor, si nunca pasáramos por aflicción, hermanos, ¿quién se quiere ir de este mundo? Yo no me quisiera ir. Señor, ¿para qué quiero ir al cielo? Si aquí mismo es el cielo, Señor. Estoy gozándome. Pero el Señor dice, no. Es que tú no eres, hermanos, si tú eres cristiano, tú no eres de este mundo.
No se supone que este mundo sea cómodo para nosotros. Vamos a sentir dolor, vamos a pasar por aflicción, vamos a sentir alegría, pero no siempre va a ser alegría. Gracias a Dios no siempre es dolor. Hermanos, pero esos sentimientos que el Señor puso en nosotros es por algo. El enojo. Van a decir, no, pues es que el enojo es para que nos demos cuenta que hay injusticia. El enojo es para que nos demos cuenta. Un enojo santo, que mucha gente lo dice, ¿verdad? El Señor dice en la palabra de Dios que Él se enojó. ¿Por qué? Llegó y volcó las mesas de ahí del templo. ¿Por qué se enojó el Señor? Se enojó porque estaban estorbando esa comunión que el Señor quería tener con sus hijos. El Señor quería tener comunión, y todas esas mesas, todo ese ruido, todas esas cosas estaban estorbando a esa comunión que el Señor tenía. Entonces se enojó. Por eso necesitamos muchas veces el enojo, por eso necesitamos muchas veces el dolor, por eso necesitamos la alegría. Pero aún el exceso de alegría, el exceso de enojo y el exceso de dolor no está bien. Hay pecado ahí. Cuando hay un exceso de esas cosas que el Señor puso en nosotros, hay pecado. Lo mismo es con el sexo. Cuando el sexo se saca de límites que el Señor puso y hay un exceso de eso, está mal, está distorsionado, está fuera del diseño de Dios. Por eso, hermanos, cuando hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, das de ti. Das un pedazo de ti, mujer, hombre. Tú das algo de ti, tú lo estás dando. Estás dando tu cuerpo, pero no solamente tu cuerpo, y lo vuelvo a decir, estás dando de tu espíritu, estás dando de tu alma a esa persona. Cuando está siendo dentro del matrimonio, es recíproco. Esa persona te da de su amor, te da de su alma, te da de su espíritu, y es recíproco, no te quedas vacío. Pero hermano, yo te invito a que preguntes a estas personas que tienen relaciones sexuales por todos lados fuera del matrimonio, ¿qué tan vacíos se sienten? ¿Por qué buscan cada vez, es que me voy a acostar aquí, me voy a acostar acá? ¿Por qué están así? Buscando una y otra tras otra. ¿Por qué? Porque no se satisface. No hay un vacío. Cada vez, en lugar de sentirte mejor, te sientes más vacío. Te sientes más vacío. ¿Y qué puede pasar? Eso es lo mejor que puede pasar, que empieces a sentirte vacío. ¿Qué es lo peor? Donde entramos ya a cosas más demoníacas, donde hay perversión sexual. ¿Por qué las personas que cometen, ¿cómo se dice? ¿Rape? Violaciones, gracias. Se me metió el francés, ¿verdad? Cuando las personas llegan a cometer violaciones sexuales, ¿por qué llegan ahí, hermanos? Porque llegó a cierto punto donde vaciaron toda su humanidad por todos lados, donde, hermano, literalmente te empiezas a volver como un animal. Tengo hambre, ¿cómo? Quiero tener relaciones, voy y lo hago con quien sea, como sea. Y es donde entra la perversión, es donde entra la lujuria, es donde entra el pecado. Hermanos, el pecado sexual siempre te va a llevar a la perdición. Y como te digo, lo mejor que te puede pasar es que te sientas vacío, pero si no, vas a llegar a cosas demoníacas, vas a llegar a hacer cosas que no son naturales. Es como las drogas. Las drogas, fumas algo, marihuana, como dicen muchos, pues es marihuana solamente. Pues sí, pero va a llegar el momento de que la marihuana ya no te da ese sentimiento que te daba, ese kick, y vas pues vamos a probar ahora la cocaína, y pero después, ¿qué pasa? Ya no sientes lo mismo con eso y necesitas algo más fuerte, y algo más fuerte, y algo más fuerte, y algo más... Hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Llegas a tomar drogas que son totalmente destructivas, la heroína y cosas que son ya, hermano, estamos hablando de ligas mayores. ¿Y a qué te llevaron? A la destrucción de tu cuerpo, a la perdición de tu vida, y a cosas que vemos que ya no son naturales. ¿Todo por qué? Porque empecé con, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo está haciendo. Cuidado, hermanos, el Señor nos está advirtiendo.
huyan de los deseos de la carne, porque la carne no creas que va a decir, bueno, hasta aquí vamos a llegar, ya no fumes más de esto, ya no te acuestes con más personas, porque hasta aquí. No, hermanos, la carne nos va a llevar a la perdición, nos va a llevar hasta donde no más puedas, donde tu cuerpo esté totalmente destrozado, tu alma vacía y tu espíritu muerto. Ya sé, está un poco fuerte. 18, ya para terminar, hermanos. Me encanta cómo dice aquí. Fíjense lo que dice en el versículo 18, volvemos a Corintios. Huyan de la inmoralidad sexual. Cuando habla ahí Santiago 4:7, dice resiste al diablo, ¿verdad? Dice resiste, ponte firmes, resístelo. Aquí la inmoralidad sexual no dice resiste la inmoralidad sexual, ponte firmes. Huye, papá. Huye de la inmoralidad sexual, porque no tienes armas contra eso. ¿Por qué? Porque no viene de afuera, viene de adentro. Tu cuerpo te quiere pedir eso. Huye de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No puedes resistir a eso y el precio es muy caro. Proverbios 6:32 dice: la fornicación destruye tu alma. Proverbios 6:32, apúntalo ahí. La fornicación destruye tu alma. Te estás dañando tu propio cuerpo. Amén. Versículo 19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños ya de su cuerpo? Porque ustedes han sido comprados. ¿Cómo podemos ilustrar eso? Muy sencillo. Si tú de joven le agarrabas el carro a tu papá, ¿lo hacías con permiso o sin permiso? Bueno, queríamos hacerlo con permiso, ¿verdad? Papá, ¿me prestas el carro? ¿Por qué? Porque no era tuyo. Ahora, si tú quieres poner tu cuerpo en cosas dudosas, ¿qué vamos a hacer? Tu cuerpo ya no es tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Papá Dios, Señor Jesús, ¿me das permiso de hacer esto? ¿Cómo ves? Tenemos que irnos. Ahora nuestro cuerpo ya no es de nosotros. Ahora tenemos que pedirle permiso al Señor. Si tú vas a hacer algo y tienes dudas, Señor, pues no sé, híjole, ¿será permitido? ¿Cómo ves, Señor? Empieza a pedir permiso, Señor. ¿Puedo poner mi cuerpo en esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Me edifica? Pidamos permiso al Señor. Hay que orar. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Por eso dice el Señor: huye de la inmoralidad sexual, porque las armas con las que tú vas a querer pelear a la inmoralidad sexual no son de este mundo, viene de ti. Ya para terminar, hermanos, el problema no está en los pensamientos o en sentimientos. Todos hemos llegado a pensar o sentir cosas que no son agradables. Es ahí donde está el problema. Todos hemos llegado a sentir cosas que no son de Dios y que no son naturales. El problema es cuando dejamos que esos sentimientos o esos pensamientos tomen control de nosotros. Vamos para Santiago y ahí terminamos. Santiago 1:15. Santiago 1:15. Mi Biblia no lo tiene. Santiago 1:15 dice: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez concebido, es la muerte. El fruto de nuestros malos deseos, si son concebidos,
es el pecado. Pero cuando damos el fruto de eso, es la muerte. El problema, una vez le digo, no es el sentimiento, no es el pensamiento. Todos de repente Satanás le hace y nos manda un pensamiento que dices, ay, oye, ¿de dónde salió esto? El sentimiento, oye, pues, ¿de dónde salió esto? Ahora, ese no es el problema. El problema es cuando damos nosotros seguimiento a ese sentimiento o a ese pensamiento. Nos brincamos ahí mismo en Santiago 1, nos vamos al versículo 21, dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad. Reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder para salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues están engañándose a ustedes mismos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estamos escuchando ahorita la palabra de Dios. Huye de la inmoralidad sexual. Huye. La escuchamos, pero dice la palabra de Dios, si no la pones por práctica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? El que oye la palabra, pero no la pone por práctica, es como el que se mira a sí mismo en el espejo, se ve a sí mismo y en cuanto se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? Que es la ley de la libertad. Hermanos, relajados, tranquilos, porque somos libres en Cristo. Amén. Libres en Cristo. Libres en Cristo. Pónganse de pie, hermano. Qué hermoso es ser libre en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hermanos, es una batalla que tenemos todos los días. Los deseos pecaminosos que tenemos son alimentados por el maligno. El maligno sabe que tenemos esos deseos y nos empieza a alimentar, nos empieza a tentar. ¡Pum! Pone música. Música que dices tú, pues la música fue creada por Dios, es un arte que Dios creó, pero llega el enemigo y la distorsiona. ¿Cómo la distorsiona? Poniendo música que te incita a drogarte, que te incita a la fornicación, que te incita al adulterio, que te incita a las drogas. El cine es un arte que Dios creó, pero ¿qué hace el maligno? Lo tuerce, empieza a ponerte imágenes de supuestamente lo que es el amor, supuestamente lo que es lo que el Señor creó, y lo distorsiona. Y así me puedo ir. Cada cosa que el Señor ha creado llega al maligno y lo distorsiona. Nos tienta. Me han preguntado, ¿qué hago con esos sentimientos? Pastor, tengo sentimientos de homosexualidad, tengo sentimientos de lesbianismo. Esos sentimientos no es el problema. El problema es que tú empiezas a dejar que esos sentimientos te gobiernen. Dejar que esos sentimientos, dice la palabra de Dios, trae a Cristo todo pensamiento, trae a Cristo todo sentimiento. Llévalo. Si sabes tú que estás teniendo pensamientos, sentimientos de ese tipo, llévalos a Cristo. Dile, Señor, estoy teniendo esto, quítalo. Porque dice la palabra, huye. Huye, no quieras resistirlo. Porque luego empezamos a decir, bueno, pues si estoy sintiendo eso, tal vez está bien, tal vez, pues es que mi cuerpo me lo pide. Y empezamos nosotros mismos a crear un pretexto para alimentar los deseos pecaminosos de la carne. Hermanos, no dejemos que la carne nos gobierne. La carne es pecaminosa. Llevemos todo pensamiento, llevemos todo sentimiento que no es de Dios a Cristo. Yo te quiero decir el día de hoy que si tú eres libre en Cristo, Él te ha dado las armas, te ha dado el poder de decir no al pecado. Y si estás teniendo problemas con cualquier pecado de la carne, con cualquier pecado en general, el Señor está el día de hoy aquí para darte
las fuerzas, para darte esa salida. Dice la palabra de Dios que no hay tentación que haya llegado donde no está la puerta abierta para que salgas corriendo. El Señor nos ha dado esa salida, pero ahora está al otro lado, donde no eres libre, donde si tu cuerpo te dice que quiere pecar, pecas, donde te dice el cuerpo quiero hacer esto, lo haces. Yo te quiero decir el día de hoy que si tú no eres libre de eso, que si no eres libre del pecado, si estás siendo esclavizado por el maligno, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor te quiere dar la verdadera libertad. No la libertad que te da el mundo, que según eres libre, pero te da libertinaje, y en cada vez que caes en pecado te esclaviza más y más y más, y el enemigo dice la palabra que viene para hurtarte de esa libertad, para destruirte, para matarte. El enemigo no está jugando. El enemigo no crees que viene para decir, vente, con que estés en poquito pecado. El enemigo te quiere llevar a la perdición, te quiere llevar al infierno. Él no está jugando. Tú no juegues tampoco con el pecado. Pero si no tienes tú al Espíritu Santo, si no tienes tú ese poder, no vas a poder. No tienes armas suficientes para derrotar al enemigo. Dice la palabra de Dios, confía en mí, dijo Jesús. Yo ya he vencido al mundo. Yo ya he vencido el pecado. Yo ya he vencido a ese que tiene la potestad de los aires. Yo lo he vencido. Y lo venció en un cuerpo, hermanos. Lo venció para que tú y para que yo tuviéramos ese poder. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo el día de hoy y tener esa libertad, tener ese poder para poder decir no al pecado, solamente tienes que entregar tu vida y hacer una oración conmigo. Dile: Padre, me arrepiento el día de hoy de mi pecado y me doy cuenta que he estado tratando de vencer este pecado, Señor, y me doy cuenta que no puedo. El día de hoy me entrego a ti. Hazme libre verdaderamente. Dame esa paz, no la paz que da el mundo, que siempre está sujeta a cosas que perdemos y se va nuestra paz. Pero dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esas armas de milicia para derrotar esas fortalezas que el Señor ha puesto alrededor de mí, que el diablo ha puesto alrededor de mi corazón, de mi mente. Quita ese velo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo te pido que liberes a esas personas que tienen ese velo en sus ojos, que creyendo filosofías huecas, filosofías de este mundo, filosofías alimentadas por el infierno mismo. Señor, yo te pido que en este día tu luz resplandezca a las tinieblas, que tu luz resplandezca a esos hombres, a esas mujeres que están siendo, Padre, esclavizadas por el enemigo, por el pecado, por el mismo deseo de su carne. Señor, Padre, libéralos con tu Espíritu Santo. Quita esas cadenas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Revélate a su vida. Padre, yo pongo en tus manos a aquellos a los cuales tú te has revelado el día de hoy. Señor, yo te pido que tanto a ellos como a nosotros, Señor, nos des la libertad, nos des la fuerza para vencer la carne, Señor. Y tu palabra nos manda a ser santos. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada vez más para ti. Padre, yo pongo en tus manos a los que están aquí, los que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, los que están escuchando en este momento, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Dales tú la libertad, dales tú la verdadera libertad a través de tu Hijo, a través de tu Espíritu Santo. Yo los pongo en tus manos y te doy gracias. Padre, glorifícate. Y dile al Señor, si tú has hecho esa oración, dile: gracias, Señor, por amarme, por perdonarme, por limpiarme, y por ahora ser hijo, ser hija tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.
Hermanos, sigamos peleando la buena batalla, la buena batalla de la fe. Dice Pablo cuando en 2 de Timoteo dice: yo he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Hermanos, todos los días vamos a tener pruebas, todos los días vamos a tener luchas, todos los días vamos a tener tentaciones, pero hermanos, mantengámonos firmes para que cuando el Señor venga o el Señor nos lleve con Él a través de la muerte, podamos decir: he peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Y la corona de justicia que el Señor tiene preparada nos la va a dar. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga. Sigamos fuertes en el Señor. Todos los que están en vivo, gracias. Yo sé que nos pasamos un poco, pero el Señor es bueno. Así es que fue el sacrificio del día de hoy, un poquito de nuestro tiempo. Que Dios me los bendiga. Yo soy el pastor Oscar Maldonado. Recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa, necesidad de oración, contáctenos. Ahí en la página de Facebook tenemos toda la forma de contacto, email, teléfono, si quieren, lo que ustedes quieran, ahí está. Que Dios me los bendiga.